Hola, vamos a mostrar algunos sistemas de transmisión de movimiento que son muy utilizados, que en nuestra vida cotidiana pues podemos percibir su uso. Mirad, el primero que mostramos aquí, una caja de cambios. Estamos familiarizados a que en el coche haya un cambio y vosotros quizá sois demasiado jóvenes, no tenéis carné, pero vuestros padres, vuestros hermanos mayores en el coche pues ponen primera, ponen segunda, van utilizando ahí un dispositivo que es la caja de cambios, la palanca de cambios. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué tiene? ¿Y para qué sirve? Pues mirad, esto no es más que una aplicación de los engranajes. Mediante unas combinaciones de engranajes que vamos variando, esas combinaciones, pues podemos hacer que para un número determinado de revoluciones del motor, pues tener una velocidad en las ruedas de giro en las ruedas diferente. Ejemplo sencillo, quiero subir una cuesta muy pronunciada. Entonces yo no la subo muy deprisa a toda velocidad, la subo despacio, pero el coche va haciendo mucha fuerza aunque vaya despacio. Recordar cómo eran las combinaciones para modificar velocidades. Si yo quiero que algo fuese despacio, pues yo combinaba un engranaje pequeñito con uno grande. Entonces el grande giraba mucho más despacio que el pequeño. ¿Vale? Pues esto sería el equivalente. Vamos a ver ahora una imagen a continuación, por ejemplo, lo que sería poner la primera velocidad. ¿Vale? Entonces, para una rotación determinada en el eje del motor, pues yo puedo conseguir que las ruedas pues vayan más deprisa o más despacio, pero haciendo pues más fuerza, teniendo más par motor, consiguiendo que aquello, pues por ejemplo, si tengo que vencer la resistencia grande que me opone la gravedad a la hora de subir una cuesta, pues poder vencerlas, ¿vale? Esto sería un poco equivalente un poco a los cambios de la bicicleta, si lo veis. En la bicicleta tenéis una caja de cambios, no con engranajes, sino con piñón cremallera, pero vamos combinando diferentes platos con diferentes piñones y dando el mismo número de pedaladas, pues consigo que la rueda pues dé más o menos vueltas, ¿vale? No hay una pareja de engranajes, hay un conjunto de engranajes que se van combinando unos con otros y según las combinaciones pues yo consigo diversas velocidades de giro de salida, incluso invertir el sentido de giro cuando ponemos marcha atrás. ¿Vale? Pues esto, hay vídeos bastante buenos en internet, si veis, tecleáis caja de cambios, hay unos que están bien hechos, pero son como demasiado complicados, como explicaciones como demasiado profesionales, ¿no? Para alguien que se va a dedicar a la mecánica profesional, pero hay otros que son más sencillos, más elementales y se ven animaciones y se puede ver un poco y comprobar el funcionamiento de la caja de cambios. Aquí veis que es un conjunto pues complicado y a veces los engranajes no son rectos, son helicoidales, etcétera, etcétera. Y es a golpe de vista, pues igual en un primer vistazo es difícil hacerse idea de cómo se producen las combinaciones de engranajes para las diferentes marchas. Pero vamos a hacer una simulación y vamos a ver aquí esto destripado. Esto simularía, estos dos engranajes simplemente simularían, por ejemplo, la primera velocidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en la primera velocidad? Que el eje del motor, que vamos a suponer, vamos a simular que estaría en donde el engranaje de este pitorrillo de aquí rojo, pues gira a un número de revoluciones elevado y sin embargo, imaginaros que en este eje están las ruedas, pues las ruedas girarían, yo acelero y no sale el coche disparado a otra velocidad, el coche va despaciuco. ¿Cómo consigo yo eso y para qué lo quiero hacer? Bueno, va despacio, pero a costa de ir despacio yo lo que consigo es que las ruedas vayan como haciendo más fuerza y puedo superar, por ejemplo, una pendiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues mirar que yo tengo como engranaje motor un engranaje relativamente pequeño y como engranaje conducido, donde conectaría yo el eje de las ruedas, pues un engranaje más grande. Y recordar cómo se produce la transmisión de movimiento en relación a las velocidades. Si conecto un engranaje motriz pequeño y un engranaje conducido grande, el engranaje conducido va más despacio.
¿vale? Pues allí en la caja de cambios no tengo solamente dos engranajes, tengo un conjunto complejo, tengo diferentes marchas, lo voy moviendo, lo voy combinando de una manera, de otra, pero para que os hagáis un poco idea del concepto básico de lo que está pasando allí, ¿vale? La red es mucho más compleja, con engranajes que pueden ser o rectos o helicoidales o con diversas combinaciones, bueno, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Tengo que tener un sistema que me permita mover los engranajes para hacer diversas combinaciones de unos con otros, etcétera. Pero bueno, el concepto elemental de lo que pasa dentro, pues podríamos comprenderlo con un ejemplo sencillo como este, ¿vale? Engranajes cónicos. Oiga, ¿qué es eso de los engranajes cónicos? Los engranajes que conocíamos eran engranajes rectos. Y ahora tengo otro tipo de engranaje que simularía en su forma un tronco de cono. Un cono, ¿os hacéis idea de lo que es un cono? Es una especie de cucurucho, para que os hagáis idea. Si no tenéis el concepto claro de la figura geométrica cono, que es muy sencilla, pero bueno, imaginaros un cucurucho de un helado, ¿vale? Pues eso sería un cono. Yo tengo una base cilíndrica y alrededor de ella pues vamos construyendo, tenemos esa forma de cono. Y esto simularía un tronco de cono. Dice, pero si esto no es un cono, esto no se parece a un cucurucho de un helado, sería como un tronco truncado, como un cono truncado, como un cono al que yo le he cortado, he ido con una sierra, le he cortado la parte de la punta del cucurucho, ¿vale? Y dirá alguno, oiga, ¿y esto para qué quiero yo una cosa así tan complicada, tan rara? Si yo ya tenía engranajes, ya sabía hacer cosas con engranajes, esto igual hasta es más caro de fabricar. Yo tengo la propiedad con este tipo de engranaje que transmito el movimiento entre ejes que forman 90 grados, entre ejes que están como haciendo esquina, ¿vale? Porque en los engranajes rectos, si os fijáis, los ejes son paralelos. Los ejes donde van fijados esos engranajes son paralelos y yo transmito el movimiento entre ejes paralelos. Pero yo con este tipo de engranaje pues tengo la ventaja de poder transmitir el movimiento entre ejes que forman 90 grados. No sé si aquí en la imagen se aprecia, tengo un eje, tengo otro que no está paralelo, que está formando 90 grados y veo que puedo transmitir el movimiento de uno a otro. Vamos a ver si aquí tenemos un vídeo, a ver si conseguimos que el vídeo se reproduzca. ¿Veis? Sí, ¿veis? Se está reproduciendo, estamos girando y los ejes forman 90 grados. Si os fijáis, están como haciendo esquina, por decirlo de alguna manera. Un eje, otro eje, y si los prolongásemos, si esto lo dibujásemos, los prolongásemos, se cortan aquí, esto forma un ángulo recto, 90 grados. Y yo puedo transmitir el movimiento a través de esos ejes que forman 90 grados con el sistema de engranajes cónicos, ¿vale? Luego no solo es posible transmitir el movimiento entre ejes paralelos, sino que también lo puedo hacer así, cuando forman 90 grados. Y luego lo hago mediante ese sistema de los engranajes cónicos. Mecanismo de tornillo. Y se plantea alguno, oiga, pero si yo los tornillos los uso para apretar las cosas, ¿cómo me dicen que esto es un movimiento? Estamos hablando aquí de sistemas de transmisión de movimiento. Sí, sí, nos sirven para fijar algo, pero también nos sirven como sistema de transmisión de movimiento. Fijaros que si yo tengo una tuerca, la hago estar fija, tengo un tornillo y hago girar el tornillo se mueve. Dirán, claro, hombre, claro, cuando lo estoy apretando se mueve. Pues voy a aplicar esta propiedad para realizar movimientos. Si yo fijo algo al tornillo, al moverse el tornillo girando, pues ese algo que tengo fijado al tornillo se moverá con ello, ¿vale? Vamos a ver aquí alguna imagen más para que veáis. Y lo que hace es transformar el movimiento rotatorio de dar vueltas en movimiento lineal. Yo estoy dando vueltas aquí al tornillo, haciendo un movimiento giratorio, y ese tornillo tiene un movimiento de avance o de retroceso, según gire en un sentido o en otro, que es un movimiento lineal. Me sirve a mí para hacer esa conversión. Lo vemos aquí en el vídeo, pero es algo totalmente conocido por vosotros.
un tornillo no es más que un surco helicoidal. Es una especie de cilindro con una especie de surco. Ya, yo creo que lo nombramos anteriormente, que una rosca es como un plano inclinado incorporado aquí un cilindro a una barra redonda, y al girar ese movimiento rotatorio se transforma en un movimiento lineal, ni más ni menos. Tenemos aquí un ejemplillo, ¿vale? Si yo fijo la tuerca, la aguanto para que no se mueva y produzco aquí un giro, pues lógicamente ese tornillo se mueve. Esto ya es bien conocido por vosotros, no hay ninguna sorpresa. Y dirás, sí, pero eso ya lo sé yo. Pero yo utilizo un tornillo para dejar algo fijado, que no se me mueva, sí, pero lo puedo utilizar también como sistema de transmisión de movimiento. Vamos a verlo ahora, ¿veis? Bueno, el ejemplo es bien conocido, eso lo identificáis sin ningún problema. Cuando yo giro, se produce un movimiento cada vuelta, cada revolución se produce un movimiento lineal. Ese movimiento lineal, ¿cuánto es? Pues lo que es el paso de la rosca, lo que es la separación entre rosca. En este caso, pues cada vuelta que yo dé se va a mover 1 milímetro esto, ¿vale? Yo doy una vuelta, una revolución, esto se mueve 1 milímetro, porque tiene ese paso de rosca. Si tuviese otro paso de rosca, otra separación entre la rosca, pues se movería linealmente a otra distancia, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver, vamos a continuar. Hay varios tipos de rosca, no todas las roscas del mundo son iguales, ¿vale? Porque yo puedo querer utilizar el tornillo para dejar algo fijo, apretado, quieto ahí, que se quede inmóvil, o yo quiero utilizar el tornillo de manera que estoy girando para un lado, girando para otro y convirtiendo ese movimiento de giro en un movimiento lineal. Está la rosca nube y tenemos la rosca cuadrada. Y veremos para qué se emplea cada cosa. Las roscas en V, lo normal es para mecanismos de sujeción. Yo quiero apretar algo y que ese algo no se me mueva, dejarlo fijado, apretar algo con tornillos, pues ese tipo de roscas suele ser roscas en V, ¿vale? Porque está concebida de tal manera que eso sea difícil que se me afloje de forma espontánea. En las roscas cuadradas el rozamiento es menor. Luego es más fácil que aquello se mueva, se afloje. Pero si yo pretendo no dejar algo fijo, algo agarrado ahí, sino tener un movimiento, pues voy a recurrir a las roscas cuadradas. Lo voy a utilizar entonces en las piezas móviles de máquinas. ¿Y oiga, esto para qué se emplea? Tenemos aquí ejemplos variados. Mirar. ¿Ves? Tenemos aquí una mordaza, un sargento, tenemos aquí una llave, etcétera, etcétera. Todos estos sistemas, si os dais cuenta, yo giro y convierto el movimiento rotatorio en movimiento lineal, en un sentido o en otro, ¿vale? Tenemos aquí un torno, no sé si lo habéis visto alguna vez un torno. Es una máquina grande que con una cuchilla yo voy dándole forma a una pieza metálica, pero la pieza se va desplazando, y para que se desplace esa pieza, pues yo tengo un tornillo que va girando y va transformando ese movimiento rotatorio en movimiento lineal. Y tenemos aquí un ejemplo típico, que será bien conocido por vosotros, un tornillo de banco. ¿Qué hago yo para que la mordaza se desplace linealmente en un sentido o en otro? Pues proporciono aquí un movimiento rotatorio, ¿vale? Es un ejemplo típico y bien conocido por vosotros. ¿Y eso qué tiene dentro? Pues mirad, no tiene más que una tuerca, que está aquí en una pieza fija, y tiene un tornillo que al girar produce ese movimiento lineal en un sentido o en otro. ¿Vale? El tornillo es la parte móvil, la tuerca es la parte fija, y al producirse ese giro, pues me transforma el movimiento rotatorio en movimiento lineal, en ese movimiento lineal de desplazamiento de la mordaza. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplillo donde en el vídeo pues apreciamos claramente. Estamos acostumbrados a utilizarlo, pero quizá no pensamos mucho en qué fundamento tiene. ¿Vale? Aquí el vídeo se traba un poco, pero bueno, la idea es esa, que al girar ese movimiento rotatorio se va a transformar en un movimiento lineal. Si giro en un sentido, el movimiento lineal es en un sentido, y si giro en otro, el movimiento lineal es en otro, con lo cual yo puedo apretar o aflojar esa mordaza. ¿Vale? El vídeo se traba un poco, se ve un poco trabado, pero lo identificáis perfectamente porque estáis acostumbrados a verlo y a usarlo, ¿vale? Pues eso está basado en el mecanismo de tornillo. Ese movimiento, porque aquí hay un movimiento lineal, esto se mueve en un sentido o en otro,
está basado en un mecanismo de tornillo y es una aplicación del mecanismo de tornillo para la transmisión de movimiento.